Es una presentación de RE/MAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. La siguiente es una producción de Por Decir Algo y Radio Mundo. En solitario, en dupla, en equipo de 5, 7, 9, 11 o 15, en un estadio, una cancha, en el pasto, polvo de ladrillo, tierra o en un tablero, arriba de una mesa. En todo. Hay deporte. Y en Radio Mundo hay Por Decir Algo. PDA Radio. Si hay deportes, hay PDA Radio. Empezó diciembre, el mes que claramente trae el calor, pero no ha sido el caso. Lo que ha traído, en vez de calor, es a Nacional campeón, Nachito. Y por eso te trajimos a ti, que has querido ser hincha de Nacional toda tu vida, pero no te lo ha permitido la tradición ni la historia. Mis circunstancias y mi contexto, si alguien me ve de afuera, daría para que yo fuera Nacional. ¿Ah, sí? ¿Pensás eso? Sí, en realidad sí, ¿eh? A ver, me interesa. Y bueno, yo qué sé, mi clase social, mi nivel socioeducativo, mi color de piel, claro. Todo el combo de prejuicios, claro, me da más a hincha de Nacional. Es tremendo. Pero mi viejo, gracias a él, me hizo de Peñarol y estoy muy feliz. Hoy no tanto porque somos los subcampeones del fútbol uruguayo. Que no está mal. Hay 14 equipos que terminaron abajo de nosotros, sí, pero hay uno que terminó arriba, que es el Club Nacional de Fútbol, que no vamos a quitarle mérito por su campeonato. Aparte, número 50, número redondo del campeonato uruguayo. De campeonato uruguayo. El campeonato uruguayo del año. ¿Profesional o profesional más amateur? No, profesional más amateur, todo. Desde el 1902, que fue el primero, al 2005, que fue el número 50, el 50º, que aparte se llama Juan Izquierdo el campeonato, lo cual tiene otro valor simbólico. Sí, en un campeonato que además lo definieron los 3 equipos donde jugó Juan Izquierdo. Es verdad, 3 de los equipos donde jugó Juan Izquierdo. Sí, tremendo. Entre el 50 y el 168 campeonato de Nacional, que es lo que se está adjudicando la populosa falange tricolor en este momento, que, como títulos oficiales obtenidos por su club. ¿Tenemos algún dato? Tenemos 3 Libertadores, 3 campeonatos del mundo. Sí, está. Ahí tenés 56. Los otros 112. Suman aperturas, clausuras, intermedios, liguillas, todos los campeonatos chicos del año que son oficiales. Me imagino que están dentro de esos 160 y pico. Y 8. 168. No sé, no llevo la cuenta de... Creo que Peñarol Nacional no llevan la cuenta de los campeonatos chicos. Yo creo que es muy indigno. ¿Cuántas aperturas, cuántos intermedios tiene cada uno? Eso lo puede contar. Se pueden pelear, capaz que, no sé, River y Liverpool se pueden pelear a ver quién tiene más intermedios. No, Liverpool no. Ya una vez conseguido un campeonato uruguayo, ya no podés contar torneos intermedios. Pero si tenés un solo uruguayo, igual que otro equipo como Progreso, por ejemplo. Bueno, pero dijiste River. Perdón, me confundí. No, yo digo, una vez que tenés un campeonato uruguayo, abrís las puertas de la historia y te sentás en una mesa donde se sientan los campeones uruguayos que no discuten chiquitaje como un torneo de apertura. Para mí pueden llegar a discutirlo. Los que tienen poquitos uruguayos le pueden sumar a la cuenta yo tengo un uruguayo y 3 clausuras. Y vos solo un uruguayo. Bueno, está. Puede ser. Pero para desempatar en uruguayos. No claro, discuten con... Como la diferencia de goles, claro. Wanderers, por ejemplo. Que tiene 0 profesionales. Tenés razón, ahí hay que hacer ahí salvedad. Cada uno tiene su propia escuela. Bueno, Nacional tiene 50. Nacional tiene 50 contando amateurismo y profesionalismo. Y lo festejó ayer a lo grande. Bueno, pregunto. Sí. Fue una final, a pesar de que en un momento era muy común que Nacional y Peñarol definieran todos los campeonatos, en realidad no se volvió tan común que haya finales entre los grandes. Yo pensé que como que tiene, siempre otra vez definen los mismos, y la verdad que me puse a mirar y desde el 2019. Sí, es un montón. Pila, y ahí ganó Nacional también. Exacto. Por eso creo que el partido de ayer y la serie final se vivió con mucha intensidad. Nos habíamos un poco olvidado de la intensidad con la que se definen este tipo de partidos. Tuvo en el medio aquel clásico de Sudamericana, que fue
de alguna manera, partido de ida y vuelta, digamos, que terminó ganando Peñarol, pero además no tenía público. Ninguno de los partidos tuvo público. ¿Verdad? ¿Eso qué año fue? ¿2020? ¿21? 2020, ¿no? La verdad no me acuerdo bien del año. 21 capaz. Bueno, no, creo que fue 21 porque fue el año que Peñarol llegó a semifinales en Sudamericanas. Claro. Que dirigía la Riera. Jugaba Facundo Torres, Canario Álvarez. Ese equipo. Capucho dirigía a Nacional, que había salido había salido subcampeón con Rentistas, claro. Bueno, tuvo algo de similitud a aquella época en ese sí cruce de ida y vuelta, pero después no tanto. Y no sé cómo viste el partido ayer, Nachito. Yo lo que vi es una gran diferencia con el primer partido en términos de quizás la valentía con la que se jugó. En el sentido de la valentía, no de lo aguerrido, sino en el sentido de tomar riesgos, digamos. Si bien los entrenadores, el planteo de Peñarol fue más clásico a lo que venía teniendo, el de Nacional, con alguna sorpresita, volvió a apostar por Maxi Gómez y por el Diente, dejó ver en el banco, buscó una variante, pero después en la cancha se notaba que había pases que los jugadores no querían tomar porque eran demasiado riesgosos. Sin duda. Para mí, en realidad, lo que cambió el primer partido fue que unos goles medio de la galera que aparecieron, que si aparecían en este partido de ayer, capaz que también se abría. Pero sí, ayer sin duda fue no equivocarse, o sea, premisa número 1, por sobre todo, no cagarla cerca de nuestro arco. Tirarla y de última, si la perdemos lejos. Sí, Pero sí. Premisa 1, no goles bobos, no error. Aparte, Peñarol ya se había quemado con leche. Y bueno, así fue partido de tosco, de trabado. Así todo, yo creo que tuvo alguna emoción. No fue tampoco una cosa, qué tedio. No. Como había mucho en juego, también había tensión. Yo creo que más que nada fue eso. Todo el partido yo lo viví con tensión, por lo menos. Claro, sí. Independientemente de las virtudes del partido. No hubo casi situaciones de gol. Y esto a veces me cuesta. Yo no sé tanto de fútbol como para ver cómo se da el fenómeno de análisis de un partido. Entonces, capaz que es más mi ignorancia que lo que realmente pasó en el partido. Pero cuando lo veía decía, mientras que el primer partido yo sentía que había una riqueza táctica en lo que estaba sucediendo. Es decir, podía identificar más claramente el plan de Nacional y el de Peñarol y entender dónde cada uno tenía su virtud y su defecto. Nacional tenía su virtud en ese pelotazo largo para disputar el duelo, en esa presión en la salida de Peñarol. Peñarol después recuperó su virtud de tenencia de pelota, de salir, de ir asociándose. En este partido me costó más encontrar cuál era el plan de cada uno y en qué momento tenían sus virtudes. Está claro que los dos tienen virtudes, pero no tengo claro, por ejemplo, si Remedi no jugó un buen partido porque el plan de Peñarol cambió y se salteó mucho a la mitad de la cancha, o simplemente Remedi tuvo un mal partido y por eso Peñarol terminó fluyendo mal o siendo más entreverado. Para mí Peñarol hizo el partido que hace siempre. Para mí no fue muy diferente el planteo que hizo Peñarol hoy. ¿El planteo en qué? En la postura, en el tipo de juego, primero. Pero por ejemplo, en la salida no salió como siempre. Peñarol no sale jugando como el Manchester City. Mirá que Peñarol si todo el equipo el rival está todo atrás, bueno, trata de salir jugando un poco, pero a la más mínima complicación, al más mínimo peligro, la revolea. Y contra la mayoría de los equipos resuelve porque tiene mejor potencial y las individualidades le favorecen. Pero no me pareció un planteo tan diferente al que hizo siempre Peñarol. Al que hizo contra Racing, por ejemplo. Entonces lo que pasó también es que dentro de la cancha los jugadores tomaron decisiones un poco distintas. Yo lo que noté de Peñarol es que cierta paciencia para construir juego, o por lo menos para intentar encontrar a Leo Fernández en 3/4 de cancha, y que para que eso pase, el mejor camino es pasar, por ejemplo, por Remedio, por Ignacio Sosa. En este caso no lo vi tanto. Me pareció más bien que Peñarol estaba un poco más apurado en que la pelota llegara allá y quizás llegara a Leo Fernández, por ejemplo, después de que la peleara Arezzo o Maxi Silveira. Sí. Y en el caso de Nacional, un poco parecido. La función del Diente de enganche desdibujada. No encontró Nacional la forma de hacerle llegar ahí la pelota. Sí, tal cual. Mucho nervio, ¿no? O sea, me parece que malas decisiones o imprecisiones por la tensión que había y esa necesidad de no embarrarla y de última sacarse el problema encima. Entonces no hubo mucha lucidez individual, que la verdad que se definió por una lucidez individual. Bueno, sí. El que estuvo lúcido y pudo hacer una jugada buena y bien ejecutada y perfecta, la verdad, lo que hizo Évere, nada, lo ganó. También podríamos decir la clásica,
¿Qué diríamos si esa pegaba en el palo y salía? Que de hecho pegó en el palo la de Nacional. Sí. Y la de Umpierre, que también fue muy buena, pegaba en el palo como pegó y entraba. Y bueno, está. El partido para mí fue recontra parejo. Sin duda. Cualquiera que ganara por una jugada puntual, esa por ejemplo de Umpierre o la de Évere, hubiera mucho. Como toda la prensa dice ahora, no, pero qué bien, cómo luchó Nacional, cómo los jugadores dejaron la vida, que se da para adelante de Nacional ahora, ¿no? Que escucho muchos elogios. Con razón, yo que sé, a Lucas Rodríguez, a Oliva, cómo dejaron todo. Sí, dejaron todo y si hubieran perdido también hubieran dejado todo. Y los Peñarol también dejaron todo, porque la verdad que Trindade, Remedi, unas bestias todos como lucharon. Y bueno, esa puntería hizo que Nacional ganara. Es el fútbol. Casi, eso te iba a decir, es casi estructural del fútbol en general. Es un deporte en el que las diferencias muchas veces no tienen que ver con el desarrollo del partido. A veces sí, pero en las finales, sobre todo en estos partidos así, muchas veces no. Muchas veces no. Digo, es imposible ganar un partido de básquet siendo peor que el otro, por ejemplo. Es muy posible ganar un partido de fútbol siendo peor que el otro, ni que hablar siendo igual. Teniendo un partido parejo, cualquiera puede ganar y estoy de acuerdo que lo podría haber perfectamente ganado Peñarol. Si tuviera que reconocerle un mérito, ahora hablamos igual de esa jugada de Évere más en particular, pero si tuviera que reconocerle un mérito a Nacional, que también es con el diario del lunes 1 de diciembre puntualmente, es que yo creo que cuando tomó la decisión de cortar a Peirano y traer a Jackson Viera, a mí me pareció una decisión que demostraba que ponía a Nacional en un lugar de fragilidad, en el sentido que terminaba por confirmar que había una sensación de que Nacional era muy bueno jugando al fútbol, ganaba la mayoría de los partidos, pero no los que tenía que ganar. Es decir, que no tenía en su plantel, en sus jugadores, en su técnico, lo que sea, la suficiente para ganar esos partidos, y Nacional lo dejó en evidencia cuando venían esos partidos, cuando inevitablemente para Nacional venían esos partidos. A mí eso no me pareció una buena decisión, porque creo que se llegó a las finales con la idea de que Nacional no era favorito, a pesar de que había sido el equipo que había sumado más puntos durante todo el año. Y Nacional de alguna manera evidenció eso, pero visto desde hoy, lo que termino reconociendo es que fue una decisión valiente, en el sentido que fue arriesgada, eso no lo puedo negar, pero además que a quien trajo también tomó decisiones que fueron como a contrapelo de lo esperado, sobre todo el plantel que armó en el partido de ida y la forma en la que jugó Nacional en estos partidos. Entonces ahí, bueno, hay un reconocimiento a que evidentemente algo se interpretó, y bueno, aunque Nacional lo hubiera perdido, porque lo podría haber perdido así como estaba, logró cambiar la idea de arranque, en el arranque de la primera final, logró cambiar la idea de que Nacional venía a perder este partido. Claro. Como cuando en el clásico del 3-0 en el campeón del siglo, a los 10 minutos que habías prendido la tele, vos decías, Nacional vino acá y va a perder este partido. Eso lo desterró rápido. Yo creo que eso le encaminó de alguna manera, por lo menos, la posibilidad de pelearlo. En la previa del partido escuché una entrevista a Perchman, que de hecho hoy vamos a analizar un poco la palabra de Perchman y de Ruglio, que son las vedettes de ambos clubes grandes del Uruguay. Y él reconocía que él decía, cuando estamos en campaña electoral, no paramos de criticar la mala política de Nacional, de la cantidad de técnicos que tenían. Y nosotros, en nuestro primer año como presidente, como vice en caso de él, ya tuvimos 3 en un año. Tremendo. O sea que tengo que reconocer, y lo dijo así, tengo que reconocer que en ese sentido fue un fracaso nuestra gestión. Pero también dice, si moríamos con Peirano, era morir con nuestro error. Ya nos habíamos equivocado. Dijo, ¿y qué hago? ¿Me abrazo a este error que cometí? Que todo parecía indicar el ánimo de, no sé, de los jugadores, de los hinchas, de todo, que iban a perder. O digo, ¿cómo está? Asumo que me equivoqué y lo cambio. Y la verdad que, por más que ayer hubiera perdido 1-0 en la hora, por lo menos cambió lo que vos decís, la imagen de que la peleó. Sí. De que la peleó y de que estuvo a tono. Sí, estuvo a tono. También ese cambio de entrenador le permitió, por ejemplo, a Nacional estirar el plantel. De alguna manera esto de Évere. ¿Estaba perchado Évere, como se dice en la jerga? Estaba Perchman. Bueno, y sí, con Peirano no había... Casi no jugaba, ¿no? Él había estado el primer semestre en Plaza. Sí, que la había roto. Bueno. La había rompido, como se dice. Sí, había jugado, pero no sé si era tanto. Bueno, pero era la gran figura. Eso es la primera vez, pero después de su regreso a Nacional, tampoco. Para mí, cuando volvió a Plaza, hizo una muy buena campaña con Plaza. ¿Sí? Sí, era el goleador del equipo y Plaza estaba en una situación bastante correcta en la tabla, mitad de tabla. ¿Cuántos goles se había hecho? No lo sé, no tengo los datos, pero yo tengo recurrentemente su imagen en el show de goles de la empresa Tenfield,
que dicen que ya dejó de transmitir porque este fue su último partido de fútbol uruguayo. No hablemos de eso todavía. En Twitter se habló de eso. No me había dado cuenta. Se despidió así a lo grande, la gran T. Ever era figura en Plaza. Ever en Plaza era Maradona. Bueno. No es mucho eso, Nachito. No, es lo que es. Ever para mí es tremendo jugador, ¿eh? Sí. Y para mí también un poco se demostró ayer, y también con el diario del lunes, pero bueno, que Nacional tiene más plantel que Peñarol. Bueno. Plantel, o por lo pronto más plantel. No sé si más equipo de titulares, pero más plantel largo. 4 goles. Más largo, exacto. 4 goles había hecho. Pero ¿cuántas asistencias? 1. En el apertura en Plaza había hecho 0 goles. ¿Y en el intermedio? Everett. Y en el intermedio, 1. Bueno, pero y un gol importante seguramente. El 1-1 contra Wanda. Bueno, puntualmente. Clave, un rival directo. Y en el clausura venía teniendo poquísimos minutos con Peirano, casi ninguno. Pero a lo que iba con lo del plantel, pero sí. Es que Nacional Nacional tenía en el banco a Évere, un delantero probado y no sé si top, pero bueno, en el fútbol uruguayo muy bueno. Y bueno, el partido pasado tuvo en el banco a Maxi Gómez y al Diente López. O sea, delanteros de ese nivel tiene Nacional en el banco. Y Peñarol tuvo que poner a 2 juveniles, a un Pierres y a Muletaler, con poquitos partidos en primera. Bueno, Báez, peleadísimo con la vida. Tito Villalba. Sí, Báez es un jugador que había dejado ir, además, o que se había querido ir. Un jugador de flojo rendimiento. Villalba. Bueno, pero pará, Peñarol, porque eso podría ser como una mala construcción del plantel. Lo cierto es que la cantidad de lesiones que ha sufrido Peñarol es bastante grande. Sí. Nacional llegó con plantel completo. Sí, pero solo le faltó Terán, me parece, en ataque. Bueno, Diego Villalba. García. Bueno, es verdad. Diego García, que no lo contaba como una baja porque fue un caso aparte. Pero no deja de ser una baja. Sí. En todo caso, problema también de la construcción del plantel. En Sí. ese caso, Sí. no es un imponderable como la lesión. Sí. Digo, no nos vamos a meter ahora en todo eso, pero también es un jugador que perdió. Méndez. En defensa, sí. En defensa lo perdió. Y después una serie de jugadores que por ahí no estaban a tope. Entre Milán, Lucas Hernández, Herrera. Venían arrastrando una serie de lesiones que hacían que estuvieran disminuidos. Sí, pero para mí igual Nacional tenía más plantel. Más longitud del plantel. Nacional, yo que sé, tenía en el banco. Ni siquiera entró Villalba. Ni siquiera entró Rómulo Otero. Sí. Que habrán tenido sus altos y bajos, pero yo creo que son jugadores con más potencial que Peñarol, que puso todo lo que tenía. Le quedaron 2 guachos en el banco. Y todo lo que tenía era unos juveniles, Tito Villalba semi-desgarrado y Jaime Báez, que no tiene Bajas ganas de vivir. Peñarol. Damián Suárez, Eduardo Darias, Javier Cabrera. El Cangrejo, me he olvidado del Cangrejo. Terans. Dura baja el Cangrejo. Sí, son bajas largas, entonces ya no las contamos, es cierto. Pero también estaban. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís, Nachito. De todas maneras. Igual, de todas maneras, Peñarol casi lo gana con un gol de su suplente que no vale mucho, como un Pierres, que si bueno, un jugador. Yo creo que un Pierres y Muletaler, sobre todo Muletaler, ha tenido buenos partidos con Peñarol. Y un Pierres también. Y un Pierres también. Pero no dejan de ser gurises, que es su primer año este. Ni que hablar, pero creo que son jugadores que ya son parte del plantel principal y con los que podés contar, digamos. No Sí. es un manotazo de abogado, aunque entiendo que no es lo mismo que tener a jugadores que A Évere o al Diente López en el banco. que realmente la experiencia de estos partidos muchas veces pesa, aunque es cierto que un Pierre fue quien pudo Por haberle eso, dado un el Pierres título lo a podía Peñarol. haber ganado él. Es y jugó cierto muy bien que- aparte. Sí, también es cierto que la capacidad de extender el plantel es parte del trabajo del entrenador, porque vos También. mencionás jugadores como los que mencionás ahora en Nacional y en realidad hace 3 semanas vos no me podías decir, no, bueno, tiene a Everett, tiene a Lojito Rodríguez, no sé, tiene a, yo qué sé, A Rómulo Otero, que ni entró. a Rómulo Otero. Que igual está perchadísimo. Está Rómulo. perchadísimo, digo, pero a Carneiro mismo. No sé si me los mencionabas como jugadores que podían aportar una valía. Más bien pensábamos que Peñarol tenía esos jugadores que le podían dar como versatilidad. ¿No? Arezzo fue suplente la mitad del torneo clausura, o más de la mitad del torneo clausura. Entonces, yo creo que parte de la virtud nacional es haber convertido eso en un plantel un poco más largo. Entró el Ojito Rodríguez, que yo qué sé, es un buen jugador de fútbol, está Sí. comprobado, pero nadie va a decir, bueno, tranquilo que tenemos al Ojito Rodríguez. Bueno, entró y entró bien, de hecho tuvo un centro muy, muy peligroso. El del gol anulado a Cuates. El de gol también fue de él, es cierto. Entonces, ahí yo creo que hay una construcción también meritoria de Nacional. Y después esa última jugada de Évere, que lo que más me sorprende, la verdad, Nachito, es que justo se cruza con Gularte, que es el más grande Un de ropero, Peñarol, sí.
Y no sé si... Y le aguanta la pecheada, ¿eh? Le aguanta la pecheada. Y yo no sé si producto de la propia fuerza que tiene Goulart es que es como que se termina pasando, porque no es solamente que lo aguanta, sino que queda muy lejos para ir a taparlo. Probablemente es difícil de frenar ese camión, digamos. Sí. Y le regala el medio de... O sea, le tapa más el afuera, como el enganche para la zurda y el desborde, que el enganche para adentro y para el medio, y ahí ya queda con muy buena posición. Puede ser, no sé si se lo regala. Para mí hay más mérito. No, perdón. No lo dije regala en el sentido del error, sino que queda parado de una manera en la que no llega a taparle el lugar importante de la jugada. A mí me sorprendió más cómo perdió ese cuerpo a cuerpo. Pues, no sé, a simple vista, no, o sea, a tiempo real, parecía que le ganaba la posición. Sí, totalmente. Parecía que le ganaba. Yo creo que se pasó. Sí, yo creo que capaz que también le jugó eso de no le puedo pasar de fuerza porque es penal. Claro. Entonces tampoco puedo ser un bruto. Capaz que en la mitad de la cancha se lo pasa por arriba y hace falta igual. Y después vemos. Ahí dijo, pongo el hombro porque tengo que pechearlo, pero no puedo irme a carajo porque si me cobran un penal a este minuto lo matan los hinchas Peñarol. Ahí la estoy viendo en mi pecó, no sé. La verdad que... Capaz que lo dio todo y Évere es de hierro. Yo creo que se pasó un poquito Goulart. Y ahí como que quedó desestabilizado. La verdad es que lo podría haber empujado porque al principio estaban afuera del área de alguna manera en la jugada, pero la verdad es que me da la sensación de que se pasa un poquito, que no puede frenar toda la potencia de su cuerpo, y Évere como que le hace un toquecito para que pase de largo, que con ese empujoncito, viste, cuando venís enfilado y te hacen una ayudina ahí y ya queda pasado, y después define muy bien. Después la pone contra el palo. Polémicas. El penal a Leo Fernández para mí es penal. Para mí es penal. Sí. Fue un robo. Y bueno, al final hay que decirlo. Alguien tiene que decirlo. Yo no saqué el tema, Yo no saqué el tema, pero... Porque no te gusta llorar una derrota por los jueces. No, pero sí, esa jugada para mí es penal. Si la pregunta es si a Peñarol no le cobraron un penal en la final del campeonato de Uruguayo contra Nacional, la respuesta es sí. Sí, sin duda. Y te diría que bastante claro, No veo por dónde no cobrarlo. Bueno, y menos llamando y con el VAR, porque... La verdad que a primera vista no pareció, pero viéndolo, la verdad que... A mí me pareció más a primera vista que después. No. Para mí, viéndolo por la tele, obviamente, sin tanto detalle, en el tiempo real no me quedó tan claro. En la repetición es clarísimo que lo pisa. No, yo no sé si lo pisa, más bien lo impacta más como de abajo, ¿no? No me acuerdo bien, o sea, pero lo toca y se cae por eso. A mí eso es... Bueno, yo creo que un poco se tira, pero bueno, es parte de la regla. Como todos los jugadores del fútbol del mundo, pero es un impacto que hace caer para mí. Bueno, no me queda tan claro. Yo creo que es penal. Lo que sí me queda la duda es si es una de esas decisiones que a veces entiendo que el VAR no le revise al juez, en el sentido que si bien creo que lo tendría que haber llamado y le tendría que haber dado la oportunidad al juez de decir, mira, yo la verdad es que veo que la fuerza del jugador de Nacional no es tanta como para que sea penal, me parece que lo mejor hubiera sido que lo llame. También entiendo que a veces le pedimos al VAR justamente que no esté mirando cada detalle y que mirándolo diga... Era un penal, o sea, pero digo, quiero decir, el jugador de Nacional le pega como de abajo a Leo Fernández en la suela. Lo que yo entiendo es que el jugador de Nacional sí cuando empieza a darse cuenta que le va a pegar, hace un intento por frenar la pierna, no es la típica que sigue de largo y lo levanta. Entonces yo creo que lo que vieron es que el jugador termina conteniéndose a la hora de pegarle y le dan ese beneficio de la duda, digamos. No tengo claro si el VAR no es una jugada que debería dejar pasar como la de expulsión de Méndez. ¿De Méndez fue? La no expulsión de Méndez en el primer partido. Sí. Que fue una falta a Carneiro. Que también fue de amarilla y la verdad es que podrían haberlo llamado porque fue un gran planchazo, pero creo que terminan como decidiendo, bueno, vamos a apoyar al juez en la primera decisión que tomó. Pero lo termina matando, la verdad. Sí, la verdad que sí. Y después, la verdad, creo que viendo el partido, en alguna tarjeta discrepé, pero ahora no me acuerdo. Capaz que me podés recordar. No, la otra que están diciendo por ahí es que a Coates lo tendrían que haber expulsado en el festejo del gol anulado porque creo que se subió la camiseta y se tapó la cara. Claro. No se la llevó a sacar del todo. Segunda amarilla. La verdad no conozco. Reglamentariamente. Pero el reglamento dice sacarse o levantarse o ponérsela sobre la cara o cualquiera de esas. ¿Dice eso? Sí. También aparentemente, yo esto la verdad es que no lo... Pero si el gol se anula... La recomendación es que aunque el gol se anule se mantenga la sanción disciplinaria porque se comete igual entonces era amarilla. La infracción. Pero bueno, también es cierto que el juez lo tiene que ver y tiene que, etcétera. Pero, y la verdad que me parece una... La regla. Sí, la regla coincido.
No sabía que el reglamento decía taparse la cara y todo eso. Ahora que decís eso, Estoy leyendo la cuenta de Twitter. es una roja clarísima entonces. Sí, el VAR no puede llamar. Porque es una segunda amarilla. Ah, ¿y solo puedes llamar para roja directa? Sí. Ah, la bomba. Capaz que en ese momento no lo vio, andás a ver. Yo en el momento, obviamente, no me di cuenta. Debo decir que el gol de Coates estuvo bien anulado, pero qué fino igual, ¿eh? Sí, pero estuvo bien anulado. Estuvo bien anulado, pero a tiempo real no se dio cuenta nadie. Yo sí. ¿En serio? Sí, la verdad que sí. Tengo testigos. Bueno, en mi casa yo estaba yo solo igual. Ya Nadie estaban se dio llorando. cuenta, nadie se dio cuenta. Y en la transmisión nadie se dio cuenta y nadie de penal protestó. Me pareció muy raro la reacción de la transmisión porque yo de hecho lo estaba viendo con gente y le decía, pero están pasando una repetición donde se nota que están en offside. Después de la repetición. Yo Y digo, ellos no se detenían a mencionar eso. después de la repetición. Cuando estás comentando en un grito de gol y vos estás gritando el gol como relator o comentando el principio del gol como comentarista y ves una imagen de esas, rápidamente me Pero vos parece que decís, decís... después de la repetición. Yo te digo, en el momento, el tiempo real del gol. No Para decís, mí no fue fue. muy offside en Ah. la primera, pero la verdad es que cuando vi la repetición me pareció menos de lo que había sido y de hecho fue milimétrico. Fue un hombro. Fue Pero cosa- creo que porque quien venía marcándolo a Cuates era como tanto más chico, o Sí. por lo menos parecía como que Cuates estaba muy solo, pero quizás no tanto. Pero estaba en offside, sí. Bueno, justo campeonato entonces del Club Nacional de Pero Fútbol, obvio que sí. fue quien sumó más puntos este año. Sí, que igual no, Y es, además- no es justo por eso. Es justo porque ganó en las finales. Porque si Peñarol hubiera ganado también hubiera sido justo. También. Y no pero fue que sumó no es puntos. más justo porque fue el equipo que más puntos hizo en todo el año. No. No es más justo. Es más justo. Es justo porque ganó las finales que tenía que ganar. Y se llega a una nueva copa para sus vitrinas. Sí, 168 puntualmente, más otras copas que no son de campeonatos. No, debe ser una vitrina increíble la del Club Es que yo creo que la ampliación del Parque Central va a ser para poner las copas en algún ¿No lugar. se podría hacer como en una tribuna con las copas? Como Toda- cientos de copas. No, o toda vidriada. Nuestra historia, como la historia cimentada en la Hay victoria. que hablar con un arquitecto, pero conceptualmente me gusta. Bueno, está para hablar en la tanda. Yo tengo un amigo arquitecto, se llama Ignacio Carlos Magno, lo voy a escribir ya. Ya mismo. Pausa y venimos con más consecuencias de este clásico. En este caso, el duelo dialéctico de este año entre Perchman y Rubio fue increíble. Ignacio Álvarez Viña, profesor de idioma español, lo podemos decir así, con todas las letras, va a analizar discursivamente cómo se ha planteado este clásico, que en la cancha ganó Nacional, pero hay que Flavio. ver. Hay que ver. Estás escuchando Por Decir Algo. Sebastián Moreira, Leandro Lacuesta, Felipe Fernández, Conrado Hornos, PDA Radio, en Radio Mundo, 1170 AM. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp, 091 525252. Seguimos en Por Decir Algo en este lunes 1 de diciembre que ha dado el domingo en realidad a Nacional campeón uruguayo. Siempre lo aplaudiremos porque Nunca así está lo de merece. más. Pero este año ha tenido un duelo que ha sido, como pocas veces hemos tenido, atrapante desde el punto de vista emotivo, discursivo, incluso comercial. Ha sido aprovechado comercialmente, por ejemplo, por los amigos de la querida cerveza. ¿Se puede mencionar? No se usa más eso, sí. No, porque me descuentan. ¿Auspicia en Radio Mundo? No, auspicia. Entonces no. No se puede mencionar. Ha sido Aguante un Silvia, duelo talentos. entre Perchman, vicepresidente de Nacional, y Ignacio Rubio, presidente de Peñarol, que han, yo diría, desembarcado con mucha fuerza en los medios. Rubio ya lo había hecho y ahora encontró contraparte en Perchman. El partido en la cancha está saldado. Nacional es campeón y esa es una rivalidad, pero hoy en este programa vamos a hablar de mucho de rivalidades, porque dentro de un rato también va a venir Montoro a hablar de cómo se construye realmente una rivalidad. Qué lindo eso. ¿Qué elementos tiene que tener una rivalidad? Pero ahora vamos a hablar de cómo fue la rivalidad Nacional-Peñarol afuera de la cancha. Sí, a mí me llamó la atención. En realidad no me llamó la atención porque la conocía, pero no estaba tan metido. O sea, más bien veía en las redes que habló Ruglio, que habló Perchman, pero nunca me había sentado a escuchar una horita de Nacho Ruglio, ponerle. Una linda dosis de Nacho Ruglio o 30 y pico de minutos de Flavio Perchman, que fue lo que consumí para esta columna.
Más todo el acumulado, aunque sea de rebote, que había sido recibiendo por redes sociales. Sí, pero el rebote es una migaja al lado de la carne sustancial que es la hora o la media hora. La metodología de investigación fue básicamente ver una entrevista larga de cada uno de los dos presidentes. La entrevista de Flavio Perchman fue robada al diario El País en su versión YouTube, el diario YouTube El País. Y la de Nacho Rubio sacada de la radio El Espectador, hoy devenida en Radio Deportiva, El Espectador Deportes, Buizán y compañía. Entonces, bueno, analicé a ver qué sus patrones comunicativos. ¿Los patrones del Espectador? No, los patrones comunicativos de ambos. Ya no tanto lingüísticos, también intenté encontrar a ver si tienen alguna fórmula lingüística repetida que les queda cómoda. Y la verdad es que no encontré mucho, ¿eh? Ver qué es lo que los hace tan grandes, intentaste. Porque son dos grandes oradores. Son dos grandes oradores, pero no tanto desde el punto de vista formal, porque en su formalidad lingüística no tienen tantas particularidades. No tienen como un acento que vos digas qué peculiar, o una construcción de la sintaxis que mirá cómo siempre se equivoca con esto, o siempre usa tal palabra. La verdad es que no. Lo que tienen es patrones de contenido. O sea, repiten mucho ciertos temas o ciertas maneras o ciertos caminos para decir una cosa. Y bueno, anoté 4 puntitos de cada uno y que sea lo que Dios quiera. Bien, vamos a empezar, si te parece, Nachito, con el campeón en la cancha para Flavio, que ponga en juego su reinado en la oratoria. A Flavio le anoté lo siguiente. El punto número 1 versa sobre el lenguaje no verbal, que también es importante. Sí. Y es el nulo, esto lo repite muchísimo en toda la entrevista, yo agarré un fragmento cortito, pero muy poco contacto visual. Le cuesta mucho mirar al periodista. Como Bielsa. Es verdad, como Bielsa. Entonces mira para un costado, mira para el otro, mira para abajo. Ajá, qué interesante. Sí, y cierra los brazos cruzados, ¿viste? Que también se dice en lenguaje no verbal, es como que vos estás como cerrando la comunicación. Como una cosa de todo lo físico es como de que parece de incomodidad, como de que no te quiere mirar. Veamos este fragmentito. Quienes están en la radio pueden irse al canal de YouTube de Por Decir Algo, o el canal de YouTube de Radio Mundo. Esto es muy visual, esto es lo que tiene. Claro, porque ahí está lo que seleccionó Nachito para entender a Perchman. Si no, igual lo vamos relatando por arriba. Relátelo. Adelante, Conrado, póngale play. No creo. Con respecto a Maxi Gómez. Ahí viste que mira para abajo. Creo sí que hay. Para abajo ahí, no mira al periodista. De los medios ahí se. Como te digo. O sea, yo pocas veces vi una. Ahí para el otro lado, totalmente. Le da la espalda al periodista casi. A lo de Hilo que no se ha sancionado. Y ahí terminó. Y nunca miró al periodista. Ahí está hablando de la roja a Maxi Gómez. Así que esto es recurrente. Esto es muy recurrente, la verdad que sí. También es recurrente el tema que estaba hablando de que no, porque a Maxi Gómez no le sacaron. La roja a Martín Rea fue mucho más roja que la de Maxi Gómez. No sabemos ni quién es Martín Rea. Nadie se acuerda de la roja a Martín Rea. Pero él se defiende diciendo no, porque. Eso lo hacen los dos. Lo que es llorar lo hacen los dos. Yo creo que las personas cuando hablan no miran al interlocutor. Todo es el más tiempo fácil mirar. Cuando te están hablando, vos mirás al que te está hablando. Pero cuando hablas, un poco vas distrayendo. Vos sabés que me hice esa pregunta y dije, a ver, otros, por ejemplo, Ruglio u otros más. Y la verdad es que nadie mira todo el tiempo, pero sí cada pocos segundos. En este ratito que estás hablando, vos, por ejemplo, cada tanto pasás por mí, pero en general mirás para otro lado. Eso. En cambio, cuando vos estás hablando, yo te estoy mirando. Sí, pero cada pocos segundos pasamos un poquito por el otro, como así, te estoy hablando a vos, después descanso la mirada, porque mirar todo el tiempo a alguien es como. Ay, ahora no puedo parar de pensar en esto, Nachito. Es intimidatorio, ¿no? Yo voy a mirar para otro lado. Mirá siempre a los ojos. Pero también es raro que en una respuesta de 20 segundos yo esté hablando así. Bueno, Seba, la verdad que la roja Martín Rea fue mucho más roja. Está mirando para otro lado, Nachito. Y es demasiado rato sin por lo menos pasar cerca de tu campo visual. Claro. Por eso le llamé la atención a don Flavio. Bien. Primer destaque entonces de Perchman. Unas dificultades, o no, o decisión, o ninguna de las dos cosas. Es simplemente un acto reflejo, parte de su forma de ser. Seguramente. Capaz que es así en su vida cotidiana y simplemente en las entrevistas también lo hace, que es evitar el contacto visual con el periodismo. Punto número 2, termo al mango. O sea, es perfectamente un hincha termo. Tiene cosas de hincha de barra. Que eso lo ¿Qué tienen es los dos. termo? Porque es una expresión muy moderna. Mucha audiencia de Radio Mundo me para en la calle y me dice, ¿qué significa que es un hincha termo? Es un hincha obsecuente que tiene todas las manías de hincha fanático que, por ejemplo, no puede decirle campeón del siglo al Estadio Peñarol, siendo de Nacional, ¿no? Porque
Un termo, entiendo porque- yo, es como Algo, una algo persona- duro, así como que no Sí, cambia de opinión. No, y eso, que no tiene contacto con el exterior, es decir, que el contenido de lo que tiene no se ve afectado por la realidad, como el agua caliente que está en un termo no se ve afectada por la temperatura exterior. Claro. Entonces, Flavio Parchman, por ejemplo, no le dice campeón del siglo, ¿Cómo le dice? porque el nombre del estadio tiene una valoración sobre el tradicional Claro. adversario. Entonces, le dice, como vamos a escuchar, una salida muy elegante, pero lo dice así. A ver. Así que creo que hoy ya no hay otra opción que jugar en el parque y en la cancha de ellos. En la cancha de ellos. De hecho, dice poco Peñarol. Pero Flavio. dice. Algunas veces lo dice porque Y sería- cuando dice Sebastián Ruiz como No. que se limpia la boca, no. No. Ah. Dice a veces, pero trata de a veces buscarle los vericuetos para decir ellos. Ellos. O el rival. Y, bueno, y obviamente no va a ser campeón de siglo. No. Porque seguramente Nacional no está de acuerdo con esa denominación. Bueno, puede o no estar de acuerdo Nacional, pero esa denominación no la inventó Peñarol tampoco, la inventó la Federación Internacional de Historia, etc. Sí. Así que bueno, punto número 2. IFHHS. IFFHS. No ¿Dos sé. F o dos Hs? IFF. Puede ser IFFHS. Era muy importante en esa Prestigiosa. época, pero increíblemente desde que no le da para adelante a Peñarol, No existe más. no existe más. Bien, entonces segundo punto de Persman que incluye... un bolsismo cerrado, así, Sí. un bolsismo de abodón porte, así, de nada. Ellos y nosotros. Separación. El punto número 3 tiene que ver con la exposición que maneja, el grado de exposición que maneja Flavio. Este es un fragmento que lo puede retratar, pero esto es más amplio que esta entrevista, que es todo lo que sale en la prensa. Sí. El tipo habla más que el técnico seguro, más que los jugadores seguro. Escuchemos lo que decía en este fragmento que es anterior a la final. Anterior a la primera final, En la inclusive. etapa de las artes yo hablé mucho más En la prensa. y me hago cargo de ciertas cosas que de repente no tenía que se haber hace cargo. pasado. Pero en esta etapa, ahora de nomás ya hacía más de un mes que no hablaba, o sea que... Como un gran mérito. Me llama la atención, pero siempre veo de los otros lados muy poca autocrítica. Ahí te tira como el palo para otro lado. ¿viste? Pero él, nada, eso, es todo el tiempo hablando. Para él lo natural es hablar. Él estuvo un mes sin hablar y para él fue un momento de reclusión absoluta. Tuve un mes sin hablar, como que vos, tuve un mes sin hablar. Qué crack Persman. Claro, como que tuve que hacer el esfuerzo y un mes entero no hablé en la prensa porque le da mucho valor a la prensa. Sí. Él siente que en la prensa da una batalla. Rubio también, en ese sentido son iguales. Son iguales en muchas cosas, Sí, si los sí. vemos. Pero ellos sienten que tienen que representar al club 24/7 y parte de eso es dar, como se dice ahora, la batalla cultural. Y ir a la prensa a decir las cosas que le duelen a Peñarol y que Nacional tiene que decir. Y si Nacional tiene que salir a decir que la de Martín Rea fue mucho más roja que la de Maxi Gómez, el presidente del club se va a hacer cargo y lo va a decir. Y ni que hablar cuando son cuestiones... La de Martín Rea es un jugador de Liverpool, pero si es un jugador de Peñarol con más fervor todavía. Sí, no, y con el agregado que en el caso de Persman fue señalado y criticado. En el caso, por ejemplo, de Polenta, que fue... Por la interna, claro. Pero que Polenta es un jugador, sigue siendo un jugador muy importante para Nacional, aunque no Era. sea jugador de Nacional, sigue siendo una persona muy importante para Nacional porque dejó de ser jugador recién, un jugador muy identificado, y cuando tuvo la oportunidad, en las pocas veces que ha hablado Polenta, lo que señaló, dijo, esto no ayuda, no hace bien. Porque aparte opina, y Rulo también, opinan de cuestiones, opinan de fútbol, por ejemplo, opina de si los cambios estuvieron bien. En el caso de Lasarte, que los ayudantes, sobre todo de Lasarte, lo criticaron mucho, creo que estaban Conde, Victorino, dijeron, no ayuda, Flavio no ayuda con esto. Y la verdad que no, si él se pone a opinar, no, la verdad que para mí el cambio de Villalba estuvo mal hecho, es terrible. Todo lo que pasó con los entrenadores, que la discusión de los entrenadores de Nacional haya sido pública y en los medios, claramente no ayuda. Sí, se expone muchas cosas. Ruglio también expone mucho, Sí. pero otro tipo de cosas. Pero y tiene a Diego Aguirre, que ¿Qué? tiene su propia espalda. Sí, No es lo mismo exponer a Peirano sí. o a Jackson Viera que a Diego Aguirre. Perchman es más opinólogo. Es más, él opina de todo. Le pregunta, bueno, ¿cómo viste a, Sí. no sé, cómo viste a Carneiro? Y capaz que un presidente dice, bueno, yo no me voy a meter en eso, que él opina. Porque No, es mi empleado, además. él opina, él dice, bueno, sí, la verdad que lo vi así, jugó tal, tantos minutos bien, tantos minutos mal. Ruglio no es tan opinador de rendimientos, es más ventilador de situaciones que deberían estar
institucionales. Institucionales que deben ser secretas. O bueno, secretas quedan muy... Bueno, ahora vamos a pomposas. Rubio. Ahora No te vamos a adelantes, Rubio, ahora vamos a Último Rubio. punto de Perchman, Nachito. También tiene con lenguaje no verbal. A ver. Le vi mucho lenguaje no verbal. Los que están mirando por YouTube lo van a ver. Llegó Montoro, ¿no? Qué facha. Llegó oh. Montoro. Se para el estadio. No es facho, no. Qué facha. Ah, qué facha. Vino de saquito, muy bien. Pensé que Le voy a levantar la mano. ¿Está contento Montoro? Perdón. ¿Vos sabés eso? Montoro- Paréntesis. Sí, está contento, sí. Está contento, sí. Tuve que pensarlo igual porque creo que no es de los fanáticos, pero igual, sí. Su corazón late en tres En colores. realidad es re fanático, pero queda re mal decirlo con sus amistades académicas. Claro. Pero en realidad ayer se paró en un sillón y festejó. sí. Cuarto punto. Montoro debe saber de lenguaje no verbal, seguramente. Adentro, porque Montoro. Entre. lo tiene que haber estudiado. Entra al estudio. Yo Venga para acá. corté un fragmentito de 30, 40 segundos de Flavio Perchman, en los cuales 4 o 5 veces se toca la cara. Me Ahora- encanta porque a Montoro, como Claro. tiene una profesión que un poco desconocemos, le asignamos características como, por ejemplo, que puede saber por qué ¿Cómo? Flavio Perman se toca la cara. Porque hay gente que estudia eso de qué significa tocarte el ojo, o la ceja, qué significa tocarte la nariz. Buenas tardes a todos. Montoro, bienvenido. Muchas Especialmente gracias la por la parcialidad invitación. tricolor. ¿Vos sabés qué significa? Especialmente para la comunidad nigeriana del Uruguay, que es Sí. lo que me tiene más contento de todo, la apertura al mundo. Amplia comunidad qué nigeriana del lindo. Uruguay. Hay una especialidad con un nombre que estudia como no sé si guiñás el ojo, si mirás para otro lado cuando hablas, si te tocas acá. Bueno, hay ¿Cómo? dos subcampos de la semiótica que son Eso. la cinésica y la proxémica. La proxémica Es- estudia la distancia de cuerpos y cómo Ajá. eso puede influir en los significados que activan. Ujú. ¿No? Por ejemplo, cuando estamos dentro de un ascensor, no es Claro. lo mismo que cuando estamos en una fiesta, que es lo mismo. Y la cinésica estudia todo lo que son movimientos, y eso estudia también los movimientos de cara. Vamos a mandarle un gran saludo a la familia de Paul Ekman, teórico de la comunicación no verbal, teórico Ajá. de la gestualidad, Ujú. asesor de la serie Lie to Me, entre Esa otros. serie fue muy conocida en su momento. Exacto, Paul Ekman, fallecido en la última semana, de hecho. Bueno, Así que vamos a darle un entonces, saludo a la vaya para familia. él. Todo el homenaje. respeto, sí. Vamos a ver entonces un videito del gran Flavio, de Flavio Perchman, el hombre percha, que en 40 segundos metió 3, 4 toqueteos de cara, No, nerviosos. Me parece que, Ahí que arranca. le da un manto de credibilidad a Ay, la se nos fue situación fue la pantalla, ¿eh? de que, bueno, de que el fútbol uruguayo no le interesaba a nadie. Capaz que ya, evidentemente, no sé si arrancó de es vuelta o no, así. pero no importa. Ahí viene. Interesa y es un producto que Ceja, todos los ceja, clubes vamos a poder naricita, sacar provecho de rascado en una naricita. licitación en la cual, evidentemente, y ahora va a meter Hay otra un- doble, creo. hay un gran ganador de esto, que es Nacho Alonso, ¿no? Aparte de la para adelante Nacho Alonso. Impulsado también en su momento por los jugadores, pero que llegaron a. Viste que no a mira, ¿no? Mira destino para abajo con- siempre. Con Ahí mete una naricita. visión que estaban en lo cierto. Yo tenía algunas dudas Y en abajo algún del ojo momento, ahora, pero en la ojera. por suerte se demostró de que el camino era Ahí, este. un poquito ahí. Faltó una que estaba en el arranque que no llegamos a verla. O sea que creo que el fragmento dura 40 segundos. Metió 2 acá, rascadita de nariz, una ceja en cada lado y una acá, una ojera. Arriba del. Para mí, símbolo, de alguna manera puede ser símbolo de naturalidad, es decir, de que alguien no le dijo, no está coacheado como para que le diga a Flavio, no te toque la cara, por favor. Ujú. Pero al mismo tiempo, símbolo de incomodidad también, ¿no? Se me está haciendo larga la respuesta que estoy dando y no sé qué hacer con las manos. Para mí es eso de no mirar al periodista, mirar siempre para abajo, nervio en las manos, no sé qué hacer. Es eso, es cierta incomodidad que no debería tener porque debe estar más que curtido en entrevistas, Flavio. Bueno, puede ser. Nachito, ¿te parece si hacemos una pausa? Sí. Y sí, venimos con la segunda parte y hablamos del tradicional rival de Flavio Perchman, que Exacto. es Ignacio Rubio. Sí. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radio Mundo, 1170 AM. Por decir algo. Conectate con nosotros. Instagram, por decir algo web. X, por decir algo web. WhatsApp, 091 525252. Estamos en la columna de idioma español de Ignacio Álvarez Viña, el profe de Por Decir Algo, que está analizando a los presidentes de los grandes que han tenido un lindo duelo mediático, sobre todo. Ya pasó Perchman y sus 4 puntos, y es turno del presidente de Peñarol. Derrotado ayer, pero capaz que acá sale victorioso. Vamos a ver.
A Nacho Rubio le puse punto número 1. A ver. Tendencia a exagerar. El famoso recurso hipérbole, tan usado, que en vez de decir algo que capaz que no merita ponderarlo como lo mejor que viste en tu vida, bueno, Nacho Rubio, sobre el segundo tiempo de Peñarol en la primera final, No me digas qué dijo. Déjame escucharlo. escuchalo y miralo. Y a partir de ahí Peñarol fue una aplanadora que en el segundo tiempo, hacía mucho tiempo yo no veía una superioridad así. Hace mucho tiempo que no había una superioridad así. Aplanadora, dijo. Aplanadora, y hace mucho tiempo que no había una superioridad así, cuando hace 3 meses Peñarol ganó 3-0. Sí. Y fue una aplanadora. Y fue un poco superior, más superior que lo que fue el otro día en el campeonato. Fue del muy siglo. bueno el segundo tiempo del otro día del campeón del siglo. de Peñarol. Fue bueno, yo qué sé. Muy bueno. Fue bastante bueno. Yo no sé si fue muy bueno. Si Estoy vas de a acuerdo compararlo con con Rubio. todo lo que vos viste en tu vida, fue bueno. Para mí fue el mejor segundo tiempo de la historia de Peñarol. No, bueno, ¿ves? Ahí estás todo rublizado. Eso diría Rubio. Eso diría Rubio. Todo lo que pasa es lo mejor. Y trajimos un jugador que es el mejor que pudimos haber traído en la historia. Me encanta Rubio. Todo es exagerado. Está muy bien. Le da respaldo a sus jugadores. Rubio ha entendido una cosa, me parece, perdón que me meta, que Está para es, adelante, es adelante. la clave de lo que mueve al mundo, porque lo que mueve al mundo no es ni el dinero, ni el poder, Uy, se viene, ¿eh? ¿Qué es? ¿no? ¿Qué va a decir? El No relato. sabemos. ni el amor, ni la rabia. Ay, Dios. Y lo, Qué creo nervios. que Rubio lo entendió muy bien. Lo que mueve al mundo es la manija. Es. Justamente, para eso está la manija, para hacer mover Exactamente. algo. Exactamente. Va por ahí, va por ahí. El punto número 2 es tendencia a citar cosas que otro le dijo. Ajá. Todo el tiempo está refiriéndose a contando cosas de tal persona me dijo. Por ejemplo, la siguiente. Y el otro día, antes del partido, La el primera psicólogo final. me dio un abrazo ahí y me dijo, acordate que vas a ver otro Leo hoy. Y bueno, y cuando terminó el partido vino y se me colgó y me dijo, ¿viste otro Leo o no? Esa anécdota tan simple realmente la repite muchísimo. El recurso, ¿no? Tal persona me dijo, che, Nacho, tal cosa. Lo hace mucho Qué con lindo. Diego Aguirre, ¿no? No, porque el otro día yo hablo siempre con Diego y Diego me dijo, Nacho, quédate tranquilo, que hoy tengo todo para ganar. Y así él va citando diálogos de su vida y esas son las entrevistas que él da. Contar los diálogos que él tiene. Me gusta también. Me imagino que se puede generar una situación en la que hay gente que como que está esperando ser mencionada. Como el honor, No, ¿viste? Como. No, o yo creo que está esperando no ser mencionado. Está O bueno, deseando no ser o lo mencionado. contrario, pero también le decís algo diciendo, capaz que esta le queda grabada y la tira en una nota. Como el psicólogo de Leo Fernández que le dijo, hoy vas a ver otro Leo Fernández. Ah, el psicólogo, eso no lo había entendido. Claro, es el psicólogo de Leo Fernández que Pensé parece que había sido el propio Leo Fernández. No, Leo No, Fernández. pero el psicólogo, ahí sí se quita. Pobre Porque- psicólogo. Porque lo que contó en esta nota fue que Leo Fernández había cambiado psicólogo. Porque mucha presión, los 7 millones, no estaba rindiendo bien. Entonces se fue con un psicólogo profesional, o sea, lo mejor. Tenía otro psicólogo. Diría, sí, tenía otro psicólogo y al qué decir de duro. Ruglio se fue con el mejor psicólogo que encontramos en el mundo, especialista en todos estos temas, no sé qué. No el psicólogo de Peñarol. No, otro extra aparte y trabajó con Leo Fernández y antes de la final, que salió 2-2, le dijo el psicólogo a Rubio, vas a ver otro Leo Fernández. Qué y, raro. y justo Leo Fernández anduvo bien. Y ¿Qué que pasó? y para esta semana ¿Qué no pasó? les alcanzó para Capaz pagarle que no otra hubo sesión. sesión. No hubo sesión porque se ve que Leo no anduvo tan bien. Qué tremendo. Me gusta esta historia. Entonces, Rubio sería en su segundo punto una especie de buchón. Cuenta infidencias. Sí, y sobre todo, cuenta infidencias, eso es el punto 3 en realidad, pero cuenta citas entre comillas, digamos, citas Cita. textuales Bien. de otras personas. El punto número 3, si yo le puse exceso de sinceridad o sincericidio, tendencia a ventilar cosas que capaz que no hay que ventilar. Por ejemplo, que Peñarol llama al colegio de árbitros todas las fechas para ver sobre cómo está el arbitraje. Capaz que hacelo, porque la política tiene un mundo subrepticio que todos sabemos que existe o suponemos que existe, pero no se anda diciendo ese Pero- tipo de cosas. Para mí esa cosa solo sirve si vos decís que la hiciste, porque lo que está haciendo cuando llama al colegio de árbitros, lo importante en realidad es que le está diciendo a sus hinchas, quédense tranquilos, que no nos vamos a dejar robar por esta manga de malandras que arbitran un partido. Si solo le habla a los árbitros, no le importa a nadie. Bueno, entonces lo hace solo para contarlo. Por supuesto. Bueno, escuchémoslo. Siempre como en las cocinas de estas cosas, hay llamadas con Marcelo León, con El con presidente gente de los- alrededor del arbitraje, siempre hay. Es decir, la cocina, como ustedes hacen la preproducción del programa Exacto. en la cocina y después Es el está ahí. mismo. O sea, es la preproducción del partido. Pero ¿por qué? A mí está mal que, o sea, no cuentes la preproducción. La preproducción hacela en tu interna. Es muy de contar eso. Es muy de contar todo, ¿no? Y
En esta nota contó cómo llamó a Nacho Alonso, todos los mensajes que le mandó, cómo Nacho Alonso le clava Sí. el visto. Ahí lo que siempre me pregunto. Un nivel de ventilación que para mí es excesivo. Sí, yo entiendo. También es cierto que. No, perdón, y no le hace bien tampoco. Porque después hay cosas que le vuelven, ¿viste? ¿Para qué hablas? No sé si le hace bien o no. Me pregunto ahí la práctica periodística, que en general tiende a aceptar todo lo que digan, porque Ignacio Alonso también, cuando habla, cuenta cosas, y Persman también cuando habla, y después hay toda una segunda línea de dirigentes de los dos cuadros que cuentan absolutamente todo lo que hacen en la AUF, y en realidad siempre asumimos que lo que están contando es así. Pero Nadie en general pone en cuestión y dice, no, pero ¿en serio lo llamaste? ¿No lo llamaste? ¿Para qué voy a averiguar? En general, ellos han logrado dominar con el discurso como si fuera, ¿verdad? Como si no fueran actores involucrados, sino estuvieran siendo informantes del periodismo. Eso sí, puede ser una cuestión sobre el Pero periodismo. es culpa de Rubio, digo. No es culpa de Rubio. Pero para mí, yo hago la analogía con, no sé, un político del Frente Amplio que salga a decir, no, la verdad que nos reunimos y con Cabildo Abierto y le ofrecimos tal cosa, no sé qué. Como cuestiones de la política, ¿viste? Bueno, pero ahí es del manejo político que para mí sabemos que existen, pero no se dice. Pero el públicamente. periodismo es quien tiene que de alguna manera poner en jaque eso. Porque yo creo que está bien, o sea, repito, para mí Rubio cuando hace eso, lo hace lo cuenta porque si no, no existe esa materialidad de que habló con los jueces y defendió los intereses de Peñarol. Eso es una cosa que no hace para que Peñarol le vaya mejor con los jueces en el próximo partido, porque los jueces no les importa mucho eso. Lo hace para que sus hinchas, que después lo van a votar, lo quieran porque él está defendiendo al club. Lo mismo que puede hacer con Ignacio Alonso o lo mismo que puede hacer el Frente Amplio para calmar a sus tropas y decirle, no, pero estamos hablando, pero el tema de un puntito más para la universidad. Y yo qué sé si están hablando. ¿Por qué tengo que creer eso? Bueno, eso está en vos. Está hecho para ser dicho, solo existe en lo dicho. Puede ser. Rubio te cuenta todo, los Está muy bien. negocios que hizo. Por ahora soy muy hincha de incluso Rubio. los más turbios. Y el punto número 4 es la bajada total al chiquitaje de la chicana y el boludeo cual adolescentes en redes sociales Estás opinando. de un hincha de Peñarol a un hincha de Nacional. Preguntale a Rubio si la renuncia a la Copa Uruguay cuenta como abandono. No. Cuenta como que no nos interesaba jugarla. Ya esto es polémico igual. Después que nos presentamos, El la concepto de ganamos. abandono. Cuando ellos la ganen, veremos. Todavía no la han ganado. Cuenta como que no nos interesaba jugarla. Mira ahora. No le ha ganado todavía Nacional, pero ya le va a tocar. Siempre segundo, ¿no? Atrás de Peñarol. ¿Por A tu qué amigo siempre de metiendo el Nacional, dedo así? comentale eso. Como un grupo de amigos que se pelean. Siempre segundo en todo, Nacional, Hasta ayer. Sos el presidente de Peñarol. Decía tu amigo que Nacional siempre segundo, que gane la Copa Uruguay. Eso me parece un nivel a mí estuvo bien. de chiquitaje excesivo para un presidente de un club. Cualquier club sea. conclusiones de este estudio o termina acá? Cosas en común, muchas. A Esto ver. que vimos de Rubio también lo hace Perchman. Ujú. O sea, el nivel de chicana, grupo de amigos barra brava, lo tienen altísimo. El exceso de sinceridad también lo tienen bastante alto. Los dos son contadores de todo, no se guardan nada. Perchman tuvo o por lo menos yo le vi más cuestiones de lenguaje no verbal, que se pone más nervioso. Rubio se lo ve bastante más suelto. Y Rubio también tenía eso de la exageración y de magnificar todo, que le hace obviamente decir cosas que no son tan así, entonces se termina contradiciendo. Nota a nota se contradice porque después en la nota siguiente dice que capaz que el segundo tiempo de tal partido fue el mejor que vio, entonces se contradice con lo que dijo en la nota anterior. Como que no es muy consistente en su archivo. Bueno, puede ser. Pero bueno. También hay algo de valentía en hacer esos chistes, porque este recorte, por ejemplo, que acabas de generar tú, podría estar rebotando hoy en las redes sociales. Esto ya Y tiene tenés como- que. Bueno, pero Nacional segundo en todo. Bueno. Podría, pero también Entonces, le puede volver en sabés su que contra. es que le va a volver en su contra. Por eso digo, entrás en el juego, tiene que tener valentía para poder chicanear y recibir la chicana después. Él lo hace de manera consciente, él explica en esta entrevista, esta es mi manera de conducir a Peñarol. Yo estuve años viendo, lo cito textual ahora a Nacho, tuve años viendo cómo la dirigencia se quedaba callada, no sé qué, y yo me propuse en mi mandato salir a hablar de todo, salir a contestar todo. Esa es mi forma de ser, no sé qué, y no me voy a quedar callado. Está bien, él lo entiende así, es su forma de ser, entiende que es lo mejor. Y los hinchas, los socios lo eligieron. Así que, bien, o sea, en todo su derecho.
¿Vamos a elegir un favorito Un o consultor podría decirle algunas cositas a corregir. no? ¿Vamos a elegir un favorito? No, ¿por qué? Yo voy a elegir a Rubio, entonces. ¿Vos querés elegir a alguien? Montoro. No lo escuché de todo a Persman, Claro. pero me parece que el nivel de investidura presidencial de un club de fútbol uruguayo está bastante capa caída, ¿no? Es en esa conclusión en la que llego con Nacho. Claro que sí. No, Ay, ya. qué snob que son los dos. Eso- qué snob. Esos Claro. prohombres que Que había vuelva antes en Dante el- Yoko y el contador Damián. exactamente. Porque Cataldi no llamaba a los jueces. No Pero le no lo bajaba. decía. No le Vos apagaba, te imaginás. No le No lo apagaba el decía. teléfono a Vos te- estudiante cuando venía a jugar acá. ¿Vos te imaginás a un dirigente esto diciendo no, porque metimos la bolilla fría dentro del coso? No, Claro, no, no esa dice. cosa no se dice. Rubio hubiera dicho, sí, le O sea apagamos que lo que a teléfono. ustedes les enoja es que se vea, Claro. no que se haga mal. Exacto. Y sí, Porque- así estamos. Porque la declaración es también un gesto político. No hay una frontera entre hablar y hacer cuando haces política. Por La eso manera de mismo hablar también creo es que política. yo estoy a favor de Rubio, y a favor de su forma de conducir. ¿Vos vas a decir ninguno de los dos? ¿No te vas a mojar, como dicen los españoles? Y no, yo afilio a Rubio por el tema de la manija, porque por lo menos yo creo que eso empuja. Y es un estilo, pero lo entendió. 2 puntos para Rubio. Y bueno, solo para descontar, me voy con Flavio. Bueno, Rubio Con tiene mi un amigo. consuelo entonces después de este duro fin de semana. Gracias, Nachito. Un placer. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo, 1170 AM. Por decir algo. Conectate con nosotros. Instagram. Por decir algo web. X. Por decir algo web. WhatsApp. 091 525252. La rivalidad de Peñarol y Nacional ha culminado en este 2025 con victoria de Nacional. Ya tuvimos otra faceta de la rivalidad que es Perchman versus Rubio. Una novedad de este año porque estaba Rubio peleando solo de alguna manera en los últimos años. Esa es otra faceta de los clásicos, pero ahora es momento de recibir a Montoro, que es semiótico y que va a hablar de cómo se construye una rivalidad, de cuáles son los elementos y los tipos de rivalidad. Muchas gracias, Ya, Seba. ya estabas acá, pero te Estaba presento acá, como pero formalmente. bueno, pero vamos a agradecer formalmente que ahora sí pusimos el traje de semiótico como corresponde y a tratar de entender cómo es la construcción de sentido en torno a una rivalidad deportiva. Preparando un poco esta columna, uno siempre empieza cuando trata de trabajar con algo. A mí no me gusta, pero bueno, es indispensable. Trabajar. Trabajar no, ni que hablar. No te eso gusta, sí. pero es Sí, sí, indispensable. no, por eso no lo hago, por eso me dediqué a la semiótica. Pero buscar las etimologías de las palabras, ¿no? Ajá. Y la etimología de la palabra rivalidad es hermosa. Viene del latín rivalis y tiene el mismo elemento común con la palabra arroyo. O sea, dos rivales, ¿quiénes eran en la época de antaño? Eran los dos agricultores que tenían que básicamente competir por un recurso hídrico. Decía, no, mirá, el arroyo pegó la curva para acá, me lo quedo yo, no, me tenés que tirar algo de agua. Entonces, hay un elemento fascinante de la rivalidad, que no es cualquier tipo de oposición. No es que yo estoy peleado contigo, no es cualquier tipo de enemistad. Es una, digamos, una relación, es un vínculo sostenido entre antagonistas, pero que coincide de alguna manera, que tiene un factor de continuidad en el espacio, porque si no, no tiene sentido. No Claro. tiene sentido que yo rivalice con mi abuelo. Yo capaz que veo una foto de mi abuelo que tenía 18 años y digo, qué pinta que tenía, pero nunca me voy a sentir interpelado por esa rivalidad. En cambio, con una hermana, con un primo, con un amigo, te pones a jugar un partido de fútbol en el jardín de tu casa y de repente sí se empiezan a generar otro tipo de rivalidades. ¿Por qué? Porque exige esa idea de estar pegado, continuado y para que el elemento pueda ser comparable. La rivalidad, desde luego, existe en varios ámbitos de la vida, no solamente en el deporte. Pero en el deporte, que es este dispositivo de creación de sentido, nos hace ver que rivalidad no es solamente un partido entre dos desconocidos. Es decir, es una continuación. Nosotros Es una continuación. una continuación de duelos precedentes. Es un archivo que se va generando, que se va reescribiendo y que permite dialogar con distintos eventos deportivos del pasado Claro. y probablemente del futuro también. Por ejemplo, vos con eso que querés decir que ese partido tiene que repetirse en el tiempo, digamos. Sí, tiene que tener una recurrencia
partido de lo que sea. Puede ser incluso de tenis a nivel individual, puede ser a nivel de rivalidades de jugadores dentro de equipos que son icónicos porque representan algo. Y ahí es lo que entramos en el elemento clave de la semiótica. Para que algo pueda ser estudiado de una perspectiva semiótica, creo que lo dijimos la vez pasada, pero vamos a repetirlo por si acaso, tiene que ir de frente, tiene que oponerse a la idea de que las cosas son como son. Las cosas nunca son como son, las cosas siempre representan algo distintas a sí mismas. Entonces la pregunta cuando estudiamos una semiótica de la rivalidad es: ¿qué está representando esta rivalidad? Porque desde luego no están compitiendo por el agua, por un recurso hídrico, un río, como podía ser antaño. Cuando estos dos equipos, Nacional y Peñarol, Boca y River, Los Ángeles Clippers y Los Ángeles Lakers, están compitiendo por algo. ¿Por qué están compitiendo? ¿Qué representan sus respectivos bandos dentro de la rivalidad en juego? Claro. Entiendo, por ejemplo, nombraste varios ejemplos, pero a mí cuando me llevas al de Los Ángeles, ni siquiera me interesa como rivalidad porque justamente, más allá que comparten una ciudad, no tengo ni idea que representan. No entonces ni siquiera puedo empatizar con alguno de los dos, por ejemplo, que siempre es medio recomendable a la hora de, por ejemplo, ver un partido. Pero si yo no sé qué significa Los Ángeles Clippers y qué significa Los Ángeles Lakers, no tengo forma de participar de esa rivalidad. Y ahí es donde entramos en el terreno en que cada rivalidad genera su propio imaginario. Ajá. ¿De qué hablamos cuando hablamos imaginario? Hablamos de que muchas veces no podemos trazar una frontera con raya y decir los de este equipo representan tal cosa y los del otro equipo representan tal otra, pero más o menos vamos pensando de que los relatos fundacionales, los equipos que tienen cierto arraigo con determinados valores, después vistos desde afuera, uno tiende a empatizar por esas cosas, porque hay un club que es más de origen obrero y otro que es más de origen burgués comercial, porque hay uno que está asociado a una determinada serie de valores más estudiantiles y otros más. Bueno, se van alternando, pero en cualquier caso, el imaginario va construyendo buena parte de la percepción de esa rivalidad externa. Y ahí es donde vemos que esa rivalidad, primero que nada, se plantea como un ellos contra nosotros. Es muy difícil formar parte de un discurso deportivo y no tomar partido por alguno de esa rivalidad. Uno naturalmente siempre va a pensar, por lo menos para estar embebido dentro de ese discurso. Sí. Pero que de alguna manera se trasciende. Hay signos, hay narrativas, hay emociones, hay rituales que van perpetuando esa oposición más allá del partido en curso y hace lo que decíamos que es una característica del análisis semiótico, que se crean textos. Textos entendidos no como una porción de escritura, sino como un elemento analizable que tiene inicio y clausura. Es decir, cuando algo lo podemos analizar de esa manera, un partido empieza en el minuto 0, termina en el minuto 90, empieza, se quiere, desde la previa, cuando la hinchada va llegando, termina con la celebración, bueno, ahí tenemos un texto cerradito, pero la acumulación de textos va generando un texto superior, un texto paraguas, que es justamente el entorno de esa rivalidad, que va teniendo un palmarés. Probablemente la mayoría de los hinchas de Nacional y Peñarol, los que estén más tomados, seguramente sí, pero los que no, capaz que también, llevan el contador de cómo van en clásicos ganados, en campeonatos ganados, en goleadas propinadas, cada uno de ellos. Y difícilmente alguien sepa cuál es el historial de un Rampla Bellavista. Porque ahí ya no es relevante poder decirle al otro equipo, mirá, te gané tantas veces. Claro. Una rivalidad también asume no solamente la recurrencia, sino que haya un motivo, un incentivo que a mí me permita, me dé como un premio vencer al otro. Entonces, ¿cuántas veces, por ejemplo, se han enfrentado Argentina y Nigeria en los mundiales? 3, 4. Yo diría 5 por lo menos. Ajá. Seguro que del primero que jugó Nigeria en el 94, 98 no, pero 2002 sí, 2006 sí. Para 2006 Nigeria no clasificó, 2010 sí, 2014 sí, 2018 sí, y 2022 yo creo que Nigeria no clasificó. O sea, creo que casi que todos los mundiales clasificó en Nigeria hasta el 98 jugó contra Argentina. Mirá. Ese es un boludato importante. Y una final de Juegos Olímpicos. Y una final de Juegos Olímpicos, dos. 96. ¿no? 96 y 2008. Y 2008. Una ganada por Nigeria y la otra ganada por Argentina. Exacto. O sea, hay una rivalidad deportiva ahí. Y ahí entramos en otra cosa. Y capaz que para los argentinos yo diría que no. Casi seguro que no he escuchado a ningún argentino diciendo, qué gana de ganar la Nigeria otra vez. No, es casi un chiste, que otra vez con Nigeria. Otra vez con Nigeria. Pero ¿quién te dice que para los nigerianos no lo sea una Hay que llamar a Évere.
Hay que llamar a ver qué tal. Pero en cualquier caso también se puede dar casos de rivalidades asimétricas. ¿Qué pasa en el fútbol alemán en la Bundesliga, por ejemplo? Hay un club, que es el más importante de todos, y el resto de los hinchas de todos los otros clubes están haciendo fuerza por el que va segundo para destronarlo. Perfecto. El más normal, digamos, el más competitivo históricamente de este club claramente es el Bayern Múnich, ¿no? El segundo en orden es el Borussia Dortmund. Y mucha gente en Alemania que no es del Bayern Múnich tiene la afiliación por el Borussia, porque puede ser, por el Dortmund, puede ser el equipo que le quite ese lugar. Pero en realidad es una rivalidad simétrica parecida a la que se puede dar entre los grandes de Uruguay y cualquier cuadro chico que juegan y dicen, bueno, vamos a ver si le podemos ganar a Nacional de Peñarol. Pero no es mutua. Pero no es mutua, es en ese sentido asimétrica. Y esa rivalidad que no es mutua. Ahora nos metemos con los ejemplos más concretos de los tipos de rivalidades, pero para ya que entramos con esta. Una rivalidad que no es mutua, ¿es una rivalidad? Y bueno, no lo es en el sentido canónico de que uno puede verla de afuera y tomarla, pero si uno está del lado de, por ejemplo, esto pasa mucho cuando Brasil-Alemania, 7-1, gana Alemania. Y bueno, para los alemanes probablemente no haya ninguna asignatura pendiente cuando juegan contra Brasil, pero para los brasileros sí. O sea, cuando juegan Inglaterra contra Argentina en el Mundial 86. Después se empieza a generar una rivalidad histórica entre los dos equipos. ¿Y por qué se genera? Y bueno, porque buena parte de la sociedad argentina toma ese partido del 86 como una revancha de un conflicto geopolítico anterior. Los ingleses seguramente ese partido no tenía ningún tipo de esa trascendencia. Entonces, el valor, por lo menos así se lo entiende en la semiótica generativa, depende mucho de quién es la persona que le invierte ese valor en la cosa. Claro. Si yo, para mí, este es un club que le tengo ganas y me desvío por ganarle, y desde mi perspectiva sí hay una rivalidad, aunque del otro lado no. Sí, me cuesta verlo así, pero es cierto. Ahora hay más ejemplos. Hay clubes que pierden su rivalidad, Sí. que quedan huérfanos de rivalidad porque, bueno, el club con el que la tenían desciende o asciende, deja de compartir categoría o se transforma, y que esa orfandad hace que vayan a buscar incluso a veces otra rivalidad por la necesidad de tener realmente un clásico, por ejemplo, y ahí también se genera una situación rara que es como una rivalidad forzada. No se me ocurren tantos ejemplos, se me ocurren algunos. Hay uno a la inversa, que es el de los Manchester, por ejemplo, que podría ser como hay una rivalidad, pero que fue muy débil durante mucho tiempo, muy desigual, y ahora ha cambiado. Y los pone de vuelta, pero después en Argentina es muy común de cuadros que se te va el cuadro de la B, que era tu rival, y te quedás huérfano, ¿viste? Y sí, porque tienen que tener ese factor de contigüidad, para que la rivalidad tenga surta efecto, ¿no? Y ahí depende mucho también de rivalidades múltiples, porque vos podés tener una rivalidad por cuestiones históricas, podés tener otra rivalidad por cuestiones barriales o geográficas, podés tener rivalidad por cuestiones ideológicas, Claro. o incluso por mismas relaciones, muchas veces esto viene alimentados de la tribuna. Instituciones amigas, y que por ser amigas, de repente entre hinchadas, se hacen rivales del enemigo de tu amigo. Y terminás teniendo pica con un club que no tuviste nada que ver a lo largo de tu historia, pero por solidaridad interclub, de repente, este es nuestro rival a nivel de hinchadas mayoritariamente. Claro. Bueno, ahora nos metemos con los tipos de rivalidad, Juanma. Entonces, recurrencia fundamental. Sí. Punto fundamental de las rivalidades. Tiene que ser algo que suceda en el tiempo. Un partido picante puede dar origen a una rivalidad, pero no en sí mismo crea una rivalidad. Tiene que tener cierta previsibilidad. Y ahí es donde, por ejemplo, entran cuestiones que pueden alimentar esa rivalidad o cuestiones que pueden minorizar esa rivalidad. La decisión que toma la FIFA de que Israel y Palestina no compitan en la misma federación tiene que ver con quitar esta recurrencia. El hecho de que determinados países en UEFA no se crucen entre ellos, Ucrania, bueno, Rusia ahora está suspendido, pero España no juega contra Gibraltar, Bosnia no juega contra, o Serbia no juega contra Kosovo. El hecho de querer aminorizar esas posibilidades tiene que ver con quitar esta recurrencia para que la escalada de tensiones no salte al campo de juego. Pero siempre tiene que tener una previsibilidad la posibilidad de que esa rivalidad se actualice. También tiene que ver la simbolización, es decir, esta idea de que los rivales representan algo más que ellos mismos, que condensan valores, territorios, memorias, y ahí es donde el fútbol o cualquier otro deporte se convierte
en un mecanismo de expresión de rivalidades precedentes, porque en realidad es raro que solamente a partir del deporte se genere una rivalidad. En general, lo que representan cada uno de los equipos ya trae de por sí una serie de valores que están. Después hay otro elemento que para mí es interesante, que es una doble articulación pasional, podríamos decirle, ¿no? Ajá. Esto quiere decir, yo soy hincha de Nacional, quiero que gane siempre Nacional, pero en paralelo, como soy hincha de Nacional y tengo una rivalidad muy encarnada con Peñarol, juega Peñarol y quiero que pierda Peñarol. ¿No te gusta que a los equipos uruguayos le vaya bien en las copas internacionales? A mí personalmente sí, pero el hincha promedio no. Entonces, Obvio. vos querés que justamente cuando se enfrentan los dos, hay una doble articulación por la cual yo de alguna manera me congratulo, me gratifico por la victoria de mi equipo, y también por eso lo que los alemanes llaman el Schadenfreude, que es el regodearse por la derrota ajena. Decime esa palabra de vuelta. Schadenfreude, Schadenfreude. si lo pronuncié bien, igual que venga alguien del Pará, alemán a estamos en un corregir. momento Schadenfreude ahora, porque River, en Argentina, quedó eliminado del campeonato y quedó fuera de la Copa Libertadores. Sí. Pero tiene una posibilidad de entrar en la Copa Libertadores, que es que Boca sea campeón de este campeonato y libere su cupo. Claro. Boca hace mucho que no sale campeón, bastante tiempo para Boca. Entonces, la discusión de ayer de noche, cuando se confirmó que solo Boca le podía dar la llave de la Libertadores a River, era: ¿qué quiere un hincha de Boca? ¿Salir campeón y clasificar a River a la Libertadores? ¿O no salir campeón, pero eliminarlo de la Libertadores? Esa es una rivalidad que no los va a cruzar en este torneo, pero que sin embargo esa rivalidad tiene esto que vos decís es, bueno, pero yo tengo la posibilidad de hacerle daño. En este caso yo creo que se salda con ser campeón y bueno, que clasifica a la Libertadores. Pero era la fantasía de ayer. Claro. Bueno, si quedamos afuera, ellos no clasifican. Y sí, porque buena parte de cuando hay una rivalidad muy consolidada, tu identidad se define como contraste con la identidad del otro. Entonces, muchas veces cuanto peor, mejor, aunque estés en ese contexto. Bien, vamos a pasar a tipos de rivalidades, ¿te parece? Sí. Pero pasamos. hacemos antes de eso una pausa y ya venimos. Por decir algo. Conectate con nosotros. Instagram. Por decir algo web. X. Por decir algo web. WhatsApp. 091 525252. Bueno, llega saludos de parte de la audiencia que también está peleándose en el canal de YouTube por cosas de Peñarol y de Nacional que han quedado del bloque anterior. Nosotros seguimos explorando esa idea de rivalidad con Juanma Montoro, nuestro semiótico de cabecera. El único también que conocemos, hay que decirlo. No es que tenemos uno de cabecera y otros que vamos consultando. Quiero que te quede claro. Pueden consultarlo. Somos monogámicos en términos pero de no hay problema. Entramos todos en un taxi los semióticos en Uruguay, así que no nos van a andar peleando. Tenemos que hacer una mesa un día con todos los que haya. Sí, exactamente. Estamos hablando de rivalidades, en este caso de rivalidades deportivas. Hemos ya entrado en tema con algunas cuestiones, como por ejemplo esta idea de una rivalidad como algo recurrente, algo que se repite, como algo que simboliza y que condensa valores en cada uno de esos cuadros. Algo que también genera alegría por la victoria propia, pero también alegría por la derrota ajena, incluso cuando yo no la produzco. Pero también hay, adentro de esto, ejemplos concretos y muchos tipos en los que se configuran estas rivalidades. Sí, y ahí es interesante ver cómo siempre la rivalidad nace, decíamos recién, de una serie de valores preexistentes y utiliza el deporte como mecanismo de traducción. Técnicamente diríamos traducción intersemiótica, es decir, cuando valores que pertenecen a un lenguaje determinado se expresan en otro lenguaje expresivo determinado, que es este caso el deporte, y empiezan a generar como una productividad de signos, empiezan a ser fábricas de nuevos imaginarios, de nuevas representaciones distintas, y ahí es donde me parece bien ilustrativo trabajar algo que habíamos visto en la columna anterior, que era el tema de los mundiales y de la representatividad global del deporte. Hoy estamos acostumbrados a pensar que la manera de expresarse identidades a través del deporte es a través de las selecciones nacionales. Hay clubes, desde luego, pero que haya un mundial de fútbol, unos Juegos Olímpicos, es normal que cada uno represente a su selección.
¿Por qué es eso? ¿Por qué se da eso? Y bueno, porque la expansión del fútbol tuvo que ver con una rivalidad primigenia que fue la que se empezó a dar en la década del 70 del siglo XIX entre Inglaterra y Escocia. Ajá. Y esas dos naciones que estaban dentro de un mismo estado, porque era la corona británica, y de alguna forma también es lo que explica la excepcionalidad del caso británico, ¿no? No es normal que dentro de un estado, entidades que forman parte de un estado compitan de manera separada. Pero el fútbol tenemos Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, todas compitiendo por separado, aunque los Juegos Olímpicos no, en el fútbol sí, porque justamente el caso de Inglaterra y Escocia espejaba una serie de tensiones sociales que venían de manera precedente y representaban los valores. El caso de Inglaterra representaba el valor victoriano de la autonomía, del gentleman, del caballero, que va y que va de alguna forma al estilo de jugar de aquella Inglaterra del siglo XIX, era muy parecida como en las primeras ediciones del FIFA, en que uno agarraba a un jugador y empezaba a driblear y a sacarse jugadores de encima. Todo mucho más basado en el talento individual, mientras el estilo de juego escocés, en un contexto de jerarquías donde el escocés era el subalterno, tenía que residir mucho más en el componente de replegarse en equipo. Y en vez de tener un juego vertical basado en el talento individual, tenía un tipo de juego mucho más asociativo, mucho más colaborativo, donde la clave no era el dribleo, como pasa en Inglaterra, como pasaba en aquella en Inglaterra, ni el despliegue físico, sino que era el pase. Y a partir de los pases se generan dos estilos de juego radicalmente antagónicos, el estilo inglés y el estilo escocés, que proliferan en el siglo XIX, que después, por una serie de quiénes son las personas que exportan el fútbol británico al mundo, a nosotros en Sudamérica nos llega más el estilo escocés que el estilo inglés, y después los equipos uruguayos campeones de la primera década del siglo XX juegan mucho más con esa lógica asociativa que con la lógica del fútbol individual, que es la que termina pregonando en Europa. Pero, de vuelta, esa rivalidad entre Inglaterra y Escocia es fundacional del fútbol porque se traduce en formas de jugar distintas. En formas de jugar que uno identifica y dice, mira, esta es la forma inglesa, esta es la forma escocesa. Y eso genera una adhesión a la identidad nacional con la manera de jugar muy característica, como capaz que 130 años después, 150 años después, podemos ver entre el Barcelona de Guardiola y el Real Madrid de Mourinho. Que eso es lo que termina generando mucha adhesión en una rivalidad, cuando vos podés tener un horizonte de previsibilidad asociado a dos polos opuestos de un sistema de valores determinado. De un sistema de valores que te parece que si no se hubiera traducido en dos formas distintas de jugar, igual hubiera tenido esa rivalidad, o esa idea de nosotros jugamos de nuestra manera y ellos juegan de la suya, también abona a la rivalidad. A ver, la abonaría de distintas maneras, la abonaría como espejo de otras rivalidades geopolíticas, culturales, históricas, etc. Pero solo sería un espejo. No sería como si pusiéramos, por ejemplo, dos espejos enfrentados, en el cual el objeto que está en el medio aparece multiplicado al infinito. Eso es lo que ocurre cuando identidades tan arraigadas quedan de alguna manera producidas o reproducidas por otro elemento que las codifica. Y al codificarlas vos asociás. Y es lo que termina pasando también con la garra charrúa en Uruguay. O sea, entendemos que hay una manera de jugar que nos identifica como pueblo y por lo tanto empezamos a exigir a los jugadores que se adapten a ese esquema. Bien. O como puede pasar en los clubes, cuando se consolida la idea de ganar a lo Peñarol. Eso genera una gramática, genera una serie de prescripciones para el jugador que bajan de la tribuna, que después espera que el jugador se ajuste a esa lógica, y en las distintas rivalidades que va teniendo, en este caso Peñarol, los otros jugadores, también existe una manera de jugar a lo nacional, o ganar a lo nacional, que no está socialmente tan codificado, pero que empieza a jugar por contraste en la medida que se erige uno de los modelos. Bien, ¿qué tipos de rivalidades históricas hay, Juanma? Además de esta fundante de Escocia e Inglaterra. Tenemos también otras. Tenemos, por ejemplo, cuando pensamos en esta idea de resentimientos o de rivalidades, en el cricket se ve muy claramente la que hay entre India y Pakistán, por ejemplo, que esa es muy notoria porque tiene también un marcador religioso muy claro de cómo se generan ambos estados, de cómo se parten los estados y cómo generan de alguna manera esas identidades que terminan traduciéndose en un campo de ensayo como el deporte que es mucho más laxo, donde se pueden justamente jugar elementos sin que haya
elementos más bélicos, más conflictivos, más tensionados, que últimamente siguen estando, pero el campo de juego es un terreno de ensayo. O, por ejemplo, la calle entre el Celtic y Rangers, que tiene en Escocia un mito fundacional en torno a la identidad católica del Celtic, a la identidad protestante y unionista A del ver, Rangers. contame brevemente esa historia porque es muy interesante. Sí, el Old Firm, que es el clásico de Glasgow, justamente surge en la medida en que el Celtic tiene una raigambre muy importante de irlandeses católicos que buscan la independencia de Irlanda a fines del siglo XIX y la colectividad protestante unionista que está a favor de formar parte del Reino Unido defiende los valores del Rangers. Como todo, lo que termina pasando es que el fútbol, ya lo decíamos la vez pasada, reifica. Entonces también podemos decir que Nacional y Peñarol tienen orígenes distintos, que Peñarol tiene un origen mucho más industrial, obrero, Nacional tiene un origen mucho más estudiantil, criollo, defienden en sus orígenes sistemas de valores diferentes, pero hoy vamos caminando por la calle y esos patrones ya no funcionan como fronteras sociales. O sea, Peñarol podría haber tenido un arraigo muy claro en una determinada zona geográfica, que es la zona del ferrocarril, pero hoy caminamos por la blanqueada y está todo teñido en 3 colores. Entonces también es cierto que en la medida que las polarizaciones de los deportes van extendiéndose y diseminándose, los equipos deportivos no representan sectas de la sociedad, sino que se hacen mucho más transversal a todos los sistemas y terminan siendo mitos fundacionales o imaginarios que un club se los puede tirar a otro si coincide con su ideología, pero que en realidad lo mismo. Otro tipo de rivalidades que pueden ser las rivalidades en el fútbol con marcadores ideológicos, entre la Roma y la Lazio. A ver. Por ejemplo, la Roma que tiene un origen o tiene una afiliación, sobre todo a nivel de las hinchadas, mucho más vinculado a la izquierda, mucho más vinculado a movimientos obreros también en Roma, y Lazio que tiene una serie de nexos muy complejos, no digamos que están asociados al fascismo, pero que ha tenido jugadores y que ha tenido miembros de su hinchada que han hecho gestos de mucha simpatía hacia movimientos de extrema derecha en Italia. Después, esto no quiere decir que un hincha del Lazio naturalmente sea fascista y que un hincha de la Roma necesariamente sea comunista, pero van marcando línea en cuanto a estos imaginarios. ¿Y qué pasa con las rivalidades más geográficas? Que pueden ser a nivel ciudad. Nosotros estamos muy acostumbrados a que todo pase en Montevideo, de alguna manera en el fútbol, entonces Peñarol y Nacional, la rivalidad ahí se lleva a los barrios de alguna manera, o en Argentina puede pasar algo de eso, pero también están las rivalidades geográficas dentro de una ciudad muy potentes y también de ciudad contra ciudad. Sí, de ciudad contra ciudad ocurren en gran medida, en la medida que la ciudad ya tiene una rivalidad preexistente. A mí los que me parecen muy interesantes a veces son los que se dan dentro de una ciudad, en la medida que la ciudad ya viene a representar cosas distintas. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en Estambul. A ver. En Estambul, el Galatasaray, que es el club de las élites europeas, europeizantes, que el Galatasaray de hecho viene de un liceo, de uno de los liceos más elitistas de Estambul. Forman a sus élites tratando de asemejarse a una Turquía más europea, y el Fenerbahce, por otro lado, representa la parte más asiática y la parte que busca una Turquía más conservadora, más arraigada a valores, si se quiere, menos tendientes al polo europeo, y suelen espejar esas rivalidades. O eso dentro de una ciudad, pero también podemos tener el caso que se da en muchos lugares de Europa de, en una región, el club que representa la capital de la región y el club que representa las periferias y el resto de la región, como pasa en Sevilla. En Sevilla... no sabía que dentro de el Sevilla con el Betis. Claro, el Sevilla con el Betis. El Sevilla es el club que representa más bien a la Sevilla ciudad más cosmopolita, más de clases medias o medias altas, pero más vinculado a la burguesía local. Y el Betis es el club que representa a la provincia bética, aquella, incluso ahí viene el nombre, la provincia romana bética, pero viene a la provincia de Sevilla, que agrupa zonas periféricas de la ciudad de Sevilla, pequeños pueblos, y uno de hecho va caminando por España y la camiseta del Sevilla es la tercera que una ve, más allá del Real Madrid y del Barcelona. Yo no sé si a veces se cuela entre las segundas. Tiene un arraigo popular muy muy fuerte. Perdón, el Betis, no el Sevilla, sí, la camiseta del Betis. La verde y blanca. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el clásico de Manchester? ¿Sabés si tiene esa diferencia, si cada uno representa algo distinto dentro de la ciudad? Pasa que yo no tengo tanto conocimiento del caso de Manchester. Lo que sí pasa en el caso de Manchester es que ya estamos en una ciudad que tiene una identidad obrera muy marcada por la revolución industrial. Claro. ¿No? Entonces ahí podemos movernos dentro de determinados matices, pero tanto Leeds, tanto Manchester y otras ciudades que hacen al Midlands, Leicester, Nottingham,
Derby, ciudades que forman parte del eje industrial británico, ya vienen con esa raigambre muy marcada. Entonces, yo como lo veo, aunque no entiendo en concreto la historia de los clubes, porque han sido historias paradójicas, porque empiezan siendo clubes con orígenes muy humildes, pero hoy son capitales del mundo y mueven una gran cantidad de flujos económicos muy potentes, sobre todo el Manchester City, que articula nuevas rivalidades, articula rivalidades económicas. Por ejemplo, competencias por mercados, por fichajes, hegemonía financiera, que es lo que nosotros podemos ver hoy entre el PSG, el Manchester City y el Real Madrid. Que sería una rivalidad de capital. De capital, y que es posible que sea la nueva configuración de las rivalidades en un fútbol globalizado, donde en realidad la adhesión no se juega tanto en las ciudades de origen, ni siquiera en los países de origen, sino en la capacidad de pregnancia, de saliencia global que tengan cada uno. De cuántas camisetas de Mbappé vos vas a ver en la India, en Ciudad de México o en Tokio. Y vos sabés de qué manera opera, por ejemplo, la rivalidad que puedan tener el origen de esos capitales. Y si pienso, por ejemplo, si los capitales árabes que dominan algunos clubes o los capitales de Arabia Saudita tienen una pica, por ejemplo, que puedan trasladar, que tienen, no sé, con los capitales de Emiratos Árabes, los cataríes. O sea, si hay algo de eso que piensan después cuando fundan sus clubes, es vamos a ganarle al PSG, que es emiratí. Capaz que a cierto nivel lo hay, pero a nivel del fútbol como máquina global, dudo seriamente que lo haya, porque la globalización del fútbol implica en gran medida ocultar ese nivel de enunciación. O sea, en semiótica hablamos de nivel de enunciado, que es lo que nosotros vemos o decimos, o sea, lo dicho, y el nivel de enunciación, que es el hecho de decirlo. El caso típico es una película, vos ves la película, el nivel de enunciado de la película en sí misma. Cuando vos salís y ves todo el aparatejo de cámaras, luces, micrófonos, etc., es el nivel de enunciación, lo que hace posible hacer eso. Y en el fútbol, el nivel de enunciado es lo que ocurre en la cancha, y el nivel de enunciación es toda la industria que hay detrás de que esa pelota pueda entrar en un arco o en otro. Entonces ahí yo no veo una gran... no, pienso si los jeques, por ejemplo, lo tendrán presente a la hora de competir contra otros capitales de otros países a través de los clubes. Los hinchas no lo tienen. Puede que lo haya, pero eso no drena, eso no... De momento, capaz que el día de mañana sí, porque capaz que el día de mañana se empieza a ver una especie de nacionalismo transnacional a través de los clubes, en el cual vos puedas decir, bueno, si un capital de mi país invierte en determinado equipo, entonces yo me voy a hacer hincha de ese club. Yo lo veo de fan. Maxi escribe de Barcelona y confirma lo del Betis. Y dice que hay mucha migración desde Andalucía a Cataluña, entonces cuando juegan contra el Barça hay mucha hinchada del Betis, así que hay como... Siempre me gustó la camiseta del Betis, me gusta tener un motivo para que eso se confirme. ¿Qué pasa con las... Saliendo del fútbol, Juanma, con otro tipo de rivalidades más individuales? ¿De qué manera operan, no sé... Federer, Nadal, o en el atletismo podría ser Bolt contra, bueno, quién va a ser su sucesor? ¿Hay rivalidades ahí que operan? Y también operan, porque ahí entran en juego dos cosas que pueden ser muy diferentes. Una es marca personal, o sea, si me cae bien, si me cae mejor Federer, Nadal, Djokovic, que a veces se puede traducir. En el caso de Djokovic, muchas veces también está influido por el origen, ¿no? Representante de un determinado país, en el caso de Serbia, si me gusta más Serbia, si me gusta menos. Pero el caso de Federer, Nadal, me parece que son bastante asépticos desde el punto de vista del país al que representan cuando se piensa uno en rivalidad. Entonces, a veces tiene que ver con la marca personal, quién me cae mejor. Entonces, son rivalidades que, como no están definidas en tanto marcadores sociales, son mucho más... mucho menos polarizadas en cuanto al sistema de valores que está en juego. Porque a mí para empezar, uno no es mutuamente excluyente de otro. Si yo tengo una identidad de clase obrera, naturalmente mi identidad de clase obrera va a generar cierto repliegue, cierto rechazo, una identidad de un modelo más liberal, burgués, comercial. En cambio, a mí me puede gustar igualmente Nadal y me puede gustar igualmente Federer porque me caen los dos bien, y sin embargo uno me cae mejor que el otro. Entonces son rivalidades que en la mayoría de los deportes, sobre todo deportes que yo diría que no son de contacto, claro, uno puede ver la reescritura, la reactualización de un clásico, de una competencia de rivalidad, diciendo,
quiero que gane este. En boxeo, por ejemplo, lo veo un poco más complicado. Cuando estaba, por ejemplo, Mike Tyson con... Pero para no te irte del tenis, ¿qué pasa ahí con el estilo de juego? En general También. la gente ahí se identifica más por la forma en la que juega. Y bueno, también, eso es la segunda variante. La primera variante tiene que ver con la marca personal, la segunda con el estilo de juego. Y si yo entiendo que ese estilo de juego va más alineado o menos alineado con cuál sería para mí el ideal del deportista en esta disciplina. Eso también implica, en muchos casos, un gran apego al deporte como tal. Implica que, por ejemplo, si yo, por decir algo, me gusta el estilo más pasional de McEnroe, porque entiendo que el tenis hay que jugar, tiene que ser más físico, tiene que ser... Y bueno, voy a ver a Ward y voy a decir, este tipo me parece que no representa tanto los valores del tenis que a mí me gustaría. Entonces, en esas formas de jugar, donde uno dice, bueno, voy a ser más ofensivo, más defensivo, más... Ahí requiere que vos conozcas muy bien de cuál es el lenguaje de ese deporte específico, y si a mí no me gusta el tenis o no conozco mucho más de tenis, voy a ser incapaz de leer los códigos que están en juego en esa rivalidad. Ibas a decir del boxeo cuando te corté. Claro, que en el boxeo, por ejemplo, cuando es un deporte de contacto, bueno, ahí sí empiezan a haber más afiliaciones a una rivalidad, porque básicamente consiste en el boxeo que uno destroza al otro. Claro. Entonces ahí la marca personal genera mucho más identidad y puede estar también condicionado que, bueno, yo quiero que gane este. Y ahí también donde entra lo que vos decías, que es la rivalidad generacional. El boxeo está diseñado como deporte para que favorezca rivalidades generacionales. Claro. Hay un campeón y hasta que el retador del campeón no logra ganarle, el campeón sigue siendo el mismo. De una forma muy literal, porque Sí. en el tenis también puede suceder, por ejemplo, que el retador en algún momento tiene que destronar de alguna manera, cruzarse en una final finalmente con Djokovic y ganarle, pero en el boxeo hay que ganarle Sí, peleando. literalmente, y si perdés, perdiste el título, y el que gana es el Pero en el caso, por ejemplo, del boxeo, cuando fue más interesante a nivel mundial fue cuando, por ejemplo, en el caso de Ali, pienso evidentemente, tenía en la personalidad de Ali algunos de los otros condimentos que vos mencionaste. Es decir, por ejemplo, la cuestión de los valores, lo que representaba a Ali en ese contexto político, ya no tenía nada que ver con el estilo, realmente, que aparte era muy particular el de Ali. Y porque aparte también ahí tenemos que ponernos en el contexto sociopolítico de cada caso. O sea, Ali en los 70 en Estados Unidos, en plena guerra de Vietnam, en un deporte que ha sido tan importante para construir identidad colectiva como el boxeo en Estados Unidos. Pensemos, sin ir más lejos, todo el aparato propagandístico que hay atrás de las películas de Rocky y la construcción del ser americano en ese tipo de películas. Que alguien se plantara frente a la guerra o frente a ese sistema, evidentemente es un contrapeso que la sociedad estadounidense la dejó reverberando. Y que hizo que mucha gente quisiera a Ali, y que una cosa que es curiosa es que algunos de los que pelearon contra él y perdieron o ganaron, pienso en Foreman y en Frazier, incluso ellos también con el tiempo y después de pasado como esas peleas en las que obviamente le querían ganar, también eran de alguna manera admiradores, sus rivales, digamos. Y Ali también admiraba de alguna manera a los tipos a los que le podía ganar o perder, pero ahí en lo individual esa rivalidad a veces es más externa que propia. Federer y Nadal, que tienen una gran rivalidad, han cultivado, no sé si decirle una amistad, pero bueno, todo el tiempo se están elogiando, no están como Peñarol y Nacional diciendo, pasa que Federer, ¿viste cómo Pasa es? que también en los deportes... La construimos de afuera de alguna manera. En los deportes individuales no dejan de ser colegas, ¿no? Y en los deportes colectivos, cuando hay instituciones de por medio, parte de la idea de que las personas pasan y las instituciones quedan, sea que vos el día de mañana podés ver, no sé si te acordás, seguramente te acuerdes, la piñata famosa aquella del 2000 en el Clásico, todos jugadores de fútbol, a los pocos días estaban todos a los abrazos y habían estado a las trompadas pocos días antes porque son colegas, pero en la memoria colectiva queda algo que alimenta esa rivalidad de una manera muy literal, porque se agarraban la piña, claro. Hay que decirlo. Juanma, muchas gracias por esta preciosa columna sobre rivalidades. Cada uno se quedará pensando qué hay detrás de otras grandes rivalidades y qué nos hace para pensar, ¿no? Porque tomamos partido en general en esas rivalidades, lo necesitamos los hinchas, y algo de esto estamos eligiendo entre esta carta de opciones de alguna manera. Así es. Bueno, o sea, muchas gracias y a recordar siempre que rivales nunca enemigos. Por decir algo.
Conectate con nosotros. Instagram, por decir algo web. X, por decir algo web. WhatsApp, 091-525252. Señoras y señores, ha llegado a su fin por decir algo, de día lunes 1 de diciembre. Les quiero cumplir con la gente que estaba mandando mensajes como Gastón, como Maxi, y que también estaba en el canal de YouTube, y hacerme a culpa porque la verdad es que no los he leído, y estoy en este momento dedicándome a eso, en este momento entrando, pero creo que ya no va a ser demasiado posible. Mucha gente hablando de las diferencias entre Peñarol y Nacional y su origen. Creo que lo que decía Juanma tiene que ver justamente con eso, con que obviamente el origen popular y obrero de Peñarol está anclado hoy en el imaginario, y el de Nacional ha construido su origen criollo. Y una cosa que queda interesante de todas maneras por pensar, además de dónde viene, es si significa lo mismo que en esa época, porque de alguna manera el origen de Nacional, más vinculado a las clases altas locales o a las clases medias o en oposición a lo más obrero, también significaba una cosa de independencia y una cuestión de honor. No es solamente del club cajetilla, como decían acá algunos en los mensajes. Alguien que decía que parece que Persman lo que hace cuando habla es señas de jugada de partido de béisbol. La verdad que es muy buena la analogía. ¿Qué más? Bueno, un dato de color, dicen por acá. Ayer miraba el último partido de la Liga Mexicana de Básquet y nombraron elogiosamente al básquet uruguayo, porque varios jugadores han jugado en las dos ligas y los comentaristas solo se acordaban de Nacional y de Aguada. Bueno, bastante bien. Ayer Uruguay ganó con tremendo doble sobre la hora de Martín Rojas y completó su segunda victoria contra Panamá para tener 2-2 en la fase de grupos. Nos vamos. Se termina por decir algo. Nos encontramos el lunes que viene. Muchas gracias a todos. Fue una presentación de RE/MAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.